Ya. Ustedes saben que Fujimori va a gobernar 10 años en la historia del Perú. Va a usar una serie de tretas hasta delitos, ¿no? Se pensaba que quería perpetuarse en el poder. Muy bien. Pues si Fujimori va a durar 10 años en la historia del Perú, va a haber un presidente que va a gobernar 11 años en la historia del Perú. Ese presidente que va a gobernar 11 años en la historia del Perú, ¿cómo se va a llamar en la historia? Augusto Leguía. Entonces el día de hoy vamos a hablar del gobierno más largo en la historia del Perú. Vamos a hablar del presidente Leguía. Augusto Leguía va a gobernar de 1919 hasta 1930. Pero la pregunta sería, ¿no? ¿Quién fue Leguía? Leguía fue ministro de Economía de José Pardo y Barreda. Va a ser ministro de Economía de José Pardo y Barreda. Lo va a derrocar y ahora va a llegar al poder Leguía. Lo va a derrocar y ahora va a llegar al poder Leguía. Leguía, como dijimos, va a gobernar. Leguía va a gobernar 11 años en la historia del Perú. Va a superar a Fujimori. Va a derrocar, como dijimos, a Pardo y va a llegar al poder. Bien. Ahora, ¿cómo llegó al poder Leguía? Bueno, Augusto Leguía se va primero, va a derrocar, como dijimos, al presidente Pardo y Barreda. Lo va a derrocar y va a llegar al poder. O sea, su propio ministro de Pardo, llamado Leguía, lo va a derrocar y va a llegar al poder. Él se va a enfrentar a un candidato del Partido Civilista. ¿Cómo se va a llamar este candidato? Antero Aspíaga, ¿no? Entonces Augusto Leguía representaba el Partido Democrático y se va a enfrentar a Antero Aspíaga del Partido Civilista. Gana las elecciones y así llega al poder. Ahora, y es más, ¿no? Le van a decir a uno de los candidatos de Leguía, ¿qué opina usted del presidente Leguía? Ah, van a decir ellos. El Perú necesita un hombre extraordinario y él es el presidente Leguía. Claro, todos le llamaban Júpiter, omnipotente o hasta Zeus. Él es el presidente Leguía. Le van a llamar Júpiter, omnipotente o hasta Zeus. Él es Leguía. Entonces el presidente Leguía llega al poder el 4 de julio de 1919. Llega al poder mediante golpe de Estado el presidente Leguía en la llamada Patria Nueva. ¿Qué significa Patria Nueva? Patria Nueva significa un gobierno exportador, un gobierno netamente exportador. Ahora,
apenas llega al poder Leguía, va a promulgar una constitución. Sí, la constitución de 1920 para darle un marco jurídico a su gobierno. Y así es, bueno. Luego lo va a reformar en 1923 y en 1927. O sea, lo va a reformar en 2 oportunidades. También vamos a representar acá, cuando se da el golpe de Estado, la acción del teniente coronel Gerardo Álvarez durante la etapa de la llegada al poder de Leguía. Entonces, tan igual que Fujimori, Leguía va a promulgar la Constitución. Tan igual que Fujimori, Leguía va a promulgar la Constitución. Claro, va a promulgar la Constitución. ¿Y con qué objetivo? De quedarse gran tiempo en el poder. Eso va a ser el presidente Leguía. Apenas llega al poder, dijimos, promulga una constitución para darle un marco jurídico a su gobierno. ¿Cómo se va a llamar el gobierno de Leguía? Patria Nueva. Bueno, el oncenio Leguía va a representar una gran dependencia con el capitalismo norteamericano, porque el presidente Leguía va a permitir que empresas extranjeras norteamericanas exploten nuestro petróleo, exploten nuestro mar, llevándose hasta el 70% del consumo interno peruano. Y el presidente Leguía lo permitía. Entonces todos van a decir, ¿por qué tanta dependencia con los norteamericanos? ¿Qué sucede? ¿Por qué tanta dependencia con los norteamericanos? Y ya al final se va a llegar a una conclusión, que el país que va a financiar la campaña del presidente Leguía contra Ante Astiaga del Partido Civilista, ¿qué país es? Estados Unidos, pues, claro, Estados Unidos. Por eso esa tanta dependencia con los norteamericanos. El país que va a financiar la campaña de Leguía va a ser Estados Unidos. Por eso gran dependencia con Norteamérica. Y es que el presidente Leguía se va a hacer constantes préstamos, claro, de los Estados Unidos. Se va a hacer constante préstamo de los Estados Unidos. El presidente Leguía. Y es más, ¿no? Había tanta dependencia que hasta en Palacio de Gobierno, en la oficina del presidente Leguía, ahí estaba la foto, ¿no? Ahí estaba la foto del presidente norteamericano, el presidente de Estados Unidos. O sea, va a haber una gran dependencia norteamericana. Leguía se hacía constantemente préstamos de los Estados Unidos. A nivel económico se establece la moneda, ¿no? El sol de oro. El Banco Central de Reserva del Perú también. Según Profesor.
También se va a establecer el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Eso es a nivel económico. A nivel social, se va a dar un gran interés hacia los indígenas. Va a haber gran protección a los indígenas, ¿no? Ahora, por eso se va a establecer el Día del Indio, ¿no? El 24 de junio. También se va a establecer la ley de conscripción vial, o sea, la ley para la construcción de carreteras. La llamada ley de conscripción vial, ¿no? La ley de construcción de carreteras. Se va a establecer el patronato de la raza indígena con Gildebrando Pozo, ¿no? Entonces, esa ley de conscripción vial va a representar un método de explotación. Un método de explotación hacia el gobierno de Leguía, ¿no? La ley de conscripción vial. Ahora, a nivel internacional, se va a firmar un tratado con los colombianos, ¿no? El Tratado Salomón-Lozano. Mediante el Tratado Salomón-Lozano, se entregaba el trapecio amazónico a los colombianos. El Perú va a ceder el puerto de Leticia. También el Perú cede Arica, y recupera Tacna, porque durante el gobierno de Leguía se va a firmar el Tratado de Lima de 1929. Este Tratado de Lima de 1929 va a determinar lo siguiente, ¿no? Claro, porque mediante el Tratado de Ancón se establecía de forma definitiva la entrega de Tarapacá y Tacna y Arica por un periodo de 10 años. Pasaron los 10 años y no se ponían de acuerdo, ¿no? ¿Para quién era Tacna? ¿Para quién era Arica? Hasta que en el año 1929, como está ahí, durante el gobierno de Leguía, se firma el Tratado de Lima, ¿no? O Tratado Rada Gamio Figueroa Larraín, mediante el cual se establece que el Perú se queda con Tacna y Chile se queda con Arica. Entonces, durante el gobierno de Leguía, se van a firmar dos tratados. El Tratado Salomón-Lozano con los colombianos y el Tratado Rada Gamio Figueroa Larraín con Chile. El Tratado de Lima. Durante el gobierno de Leguía también se van a fundar dos partidos, ¿no? Partidos políticos referentes del siglo XIX y XX, ¿no? Está, por ejemplo, el APRA, ¿no? A ver, ¿qué significa las siglas APRA? ¿Qué significa las siglas APRA? APRA significa Alianza Popular Revolucionaria Americana. Eso significa APRA, ¿no? Alianza Popular Revolucionaria Americana. El APRA. ¿Quién es su fundador? Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Qué significa las siglas APRA? Alianza Popular Revolucionaria Americana. Eso significa APRA, ¿no? Alianza Popular Revolucionaria Americana. Eso significa APRA. Ellos van a estar en contra, estos dos partidos, el APRA y el Partido Socialista, en contra
del arrastre de Leguía con los Estados Unidos. Luego tenemos el Partido Socialista. ¿Quién es el fundador? José Carlos Mariátegui. ¿Cuál fue la más importante obra de Mariátegui? 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Esa es la obra de Mariátegui, ¿no? O sea, ambos estaban en contra del arrastre y sumisión de Leguía con los Estados Unidos. Ahora va a haber un gran debate ideológico, ¿no? Entre Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui, ¿no? Gran debate, ¿no? Entre Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui. A ver, ¿qué propugnaba Haya de la Torre? Lucha contra el imperialismo, integración de países latinoamericanos, solidaridad con los pueblos oprimidos, nacionalización de tierras e industrias, internacionalización del Canal de Panamá. ¿Qué más? Revolución que ponga fin al capitalismo. Eso planteaba ahí la Torre, ¿no? Internacionalización del Canal de Panamá, solidaridad con los pueblos. ¿Qué planteaba Mariátegui? Una revolución que ponga fin al capitalismo, la reforma agraria a favor del campesinado, las industrias en manos de los obreros, acabar con el gamonalismo, los grandes gamonales que explotan a los indios. Pero tanto Haya de la Torre como Mariátegui van a coincidir en algo, ¿no? Por ejemplo, luchar contra las desigualdades, luchar contra el antiimperialismo, reivindicar obreros y campesinos. O sea, de la Torre planteaba una revolución capitalista y Mariátegui una revolución socialista. Haya de la Torre, revolución capitalista multiclasista. Y Mariátegui, revolución socialista, clase proletaria, ¿no? Ahora, durante el gobierno de Leguía se van a cumplir 100 años de la independencia del Perú, de la batalla de Ayacucho. Ahora, este 28, ya se cumple 200 años, o sea, ya es el bicentenario, 200 años de nuestra independencia. Fue una gran celebración, como ves ahí, gran celebración de 100 años de nuestra independencia. Y ahora acá en julio se cumplen 200 años de nuestra independencia del Perú. 200 años de nuestra independencia, ¿no? El llamado bicentenario. O sea, va a ser una gran celebración. Los 100 años durante el gobierno de Leguía. Por eso varios países nos van a donar cosas, ¿no? Como por ejemplo, estatuas y todo lo demás. La de George Washington, de la colonia estadounidense. La estatua del estibador, de la colonia belga. La imagen de Manco Cápac, de la colonia japonesa. El Museo de Arte Italiano, colonia italiana. El reloj de la Torre, colonia alemana. Fuente China, ¿no? Colonia china. La estatua de las 3 figuras, colonia estadounidense. El estadio inglés, colonia inglesa. El arco morisco, colonia española. O sea, durante el gobierno de Leguía van a traerle una serie de estatuas y regalos
por los 100 años de nuestra independencia del Perú. Ahora, cuando se da la crisis de 1929, ya no había quien le preste al presidente Leguía. Y ahí viene la crisis, ¿no? Entonces va a llegar un momento en el cual ya Leguía ya no contaba con el apoyo del pueblo. Ya no contaba con el apoyo de los grandes generales, que lo llamaban Júpiter, omnipotente o hasta Zeus. Ahora Leguía, ahora el presidente Leguía, estaba ya en manos de un joven militar. ¿Cómo se va a llamar este joven militar? Luis Sánchez Cerro. A los 30 años Sánchez Cerro, 33, va a derrocar al presidente Leguía. Ya Leguía, como dijimos, ya no contaba con el apoyo del pueblo. Ya no contaba con el apoyo de los grandes generales, que le llamaban Júpiter, omnipotente o hasta Zeus. Ahora Leguía ya estaba completamente solo. Lo van a recluir en la isla de San Lorenzo, donde finalmente muere. Y es así que en agosto de 1930 va a ser derrocado por un militar. ¿Cómo se va a llamar este militar? Luis Sánchez Cerro. Luis Sánchez Cerro, ¿no? Va a ser derrocado por un militar, Luis Sánchez Cerro, en la ciudad de Arequipa, en agosto de 1930. Lo va a derrocar el presidente Sánchez Cerro. Y se va a iniciar ahora el tercer gobierno de los militares en el Perú. ¿Cómo se llamó? El tercer gobierno de los militares en el Perú. El tercer gobierno de los militares en el Perú, ¿cómo se llamó? El tercer militarismo. El tercer militarismo. Es el tercer gobierno de los militares en el Perú. El tercer militarismo. ¿Cuántos gobiernos militares existieron en el Perú? 4 gobiernos militares, ¿sí o no? Primer militarismo, segundo militarismo, tercer militarismo y cuarto militarismo. Fueron 4 gobiernos militares en el Perú. Ese cuarto gobierno militar en el Perú va a abarcar a Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez.